estoy tratando de entender qué pasa en el país. Bueno, ¿qué pasa en el mundo en general? Sí, no es la primera vez que las personas defienden a un agresor y mucho menos a un asesino y en este caso a un feminicida, ¿sí? Bueno, los argumentos son varios, tú te puedes referir a las redes sociales y puedes darte cuenta de que lo defienden porque supuestamente él no fue el actor intelectual del feminicidio, que también hubieron otras personas que le ayudaron, que hubieron muchas otras circunstancias e inclusive culpando a la víctima como siempre, ¿no? Hay muchas cosas que no se pueden probar, desde el hecho de quiénes fueron cómplices aún, ¿no? Y quiénes fueron cómplices, quiénes estuvieron detrás de todo este delito. Sin embargo, yo te pongo en la mesa una situación súper particular. Mira, cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, al momento de terminarla, hubo un juicio, que es justamente de donde nacen los derechos humanos. Hubo un juicio y se encausó justamente, y ahora es uno de los principios de la psicología social, a la obediencia ciega. ¿De qué se trata? ¿Qué tal nuestra obediencia? O sea, tenemos nosotros dos características humanas que son la moral y la ética para saber lo que está bien y lo que está mal y qué preceptos nos persiguen para vivir. En ese sentido, la moral es todo aquello que la sociedad te dice que está bien, que dentro del medio social, religioso, cultural, te dicen eso está bien y eso está mal. Y también está la ética personal, que te dice también, tú bajo tus propios preceptos y bajo tu propia experiencia personal, qué está bien y qué está mal. Entonces, digamos que hay una influencia social y que efectivamente hubo alguien que le dijo, bueno, tienes que matarla porque si no, no sé, hay amenazas y todo lo que hay detrás, ¿no? Pero luego entramos a la ética personal y ahí es donde no hay defensa alguna. ¿Bajo qué conceptos tú matarías a alguien? Se los dejo a todas las personas que están escuchando. ¿Bajo qué conceptos mataría yo a alguien? Yo creo que no tendría una forma de decir, yo lo mataría por esto. Tendría que ser una situación muy extrema, donde, no sé, la vida de otra persona en ese momento esté corriendo peligro para poderla defender. Sin embargo, no fue así. Este no es el caso. Pero el caso está lleno de violencia, no hay una muerte accidental, no hay una muerte por defensa. Además, hay todas estas características de esconder el cuerpo, de deshacerse de todas las evidencias, de huir y escapar. Entonces, ¿qué tanta inocencia tiene alguien que huye de una justicia que tiene que ser aplicada? Sin embargo, desde el comienzo, Yuri, hubo esta expresión de un ministro y además el encargado de la seguridad en el país que dijo que era un crimen atroz pero humano, un acto humano, irracional pero humano, esas fueron sus palabras. Y luego hay quienes dicen, ¿qué hubiera pasado si Cáceres no estaba borracho? Y un montón de cosas más. A mí me asombró muchísimo y me dolió el corazón, no tienes idea. En el momento que informo a través de mis redes sociales la captura de Germán Cáceres, el primer comentario que tuve fue, ¿cómo te dejaste capturar, Germán? Y luego, que Dios te bendiga, que Dios te perdone, también con la religión muy presente, pero es tan selectivo, porque no sé en qué otros casos hemos defendido como sociedad a femicidas acá en el país. Bueno, te sorprendería la cantidad de casos que van en contra de las mujeres y a favor de los agresores. De hecho, casi todas las denuncias de violación se manejan de esa manera en características sociales, como por ejemplo, hubo un juicio en particular en España donde la jueza justamente le preguntó a la víctima, ¿pero sí cerraste bien las piernas? Dios mío. Entonces, el desconocimiento sobre nuestra propia sexualidad y sobre las formas de reproducción que tenemos los humanos y de las formas violentas que se han utilizado a lo largo de la historia, porque la sociedad tiene una deuda histórica con las mujeres, hace que no reconozcamos la violencia cuando la vemos. Y esto es un factor común en sociedades que no están previniendo la violencia. No solamente contra las mujeres. Quiero que te des nada más un pasito por las noticias, cómo están ahora las cosas en cuestión de robos, asaltos, asesinatos, sicariato. Nos damos cuenta que no hay un Estado que se ha hecho responsable de la violencia. Hubo en alguna ocasión, pero justo en este momento no lo hay.
Y esto responde a muchas estructuras sociales que no solamente están arraigadas al delito, sino también a las situaciones económicas, a las situaciones de educación. Ministerio de Educación, recordemos que perdió un montón de financiamiento y un montón de presupuesto, tanto en educación básica, media y superior. También hemos perdido muchos planes que eran de prevención de violencia y muchos planes que eran de prevención de violencia sexual y de violencia sexogenérica. ¿Sí? Hemos tenido un montón de presupuesto para eso y estamos ante un Estado indolente que dice, bueno, es un acto humano. ¿Qué tan humano es asesinar a alguien? No solamente por nuestra condición como mujeres, porque ya te repito, no hay una deuda histórica, pero Yuri, hay también una incapacidad de manejo de la violencia. precisamente. Y son los organismos quienes nos culpan a las víctimas. No sé si tuviste alguna vez, Policía Nacional puso en Twitter que tengamos mucho cuidado con la delincuencia y que guardemos nuestras pertenencias. Claro, sí, sí, fue una campaña que también me llamó mucho la atención. Es verdad, siempre es el culpable, la víctima, y aún más en casos de violencia, porque cuando ocurrió el tema de María Belén, la desaparición, también muchas personas empezaron a contar sus testimonios, muchas mujeres, y explicaban que cuando llamaban a la policía les decían, pero es su esposo, no le puede violar, y les decían, o se les reían cuando llegaban, y ejercían este tipo de violencia, la revictimización en contra de las mujeres. Yuri, para finalizar, ¿qué factura le pasa a la sociedad en este momento esta defensa de un femicida? Cuando estamos justificando en este momento por el alcohol, porque se le fue la mano, que es lo que dicen, entre otras cosas, ¿qué factura nos pasa como sociedad este momento que estamos viviendo? La normalización de la violencia. Estamos normalizando el consumo de sustancias y el abuso de sustancias para justificar una violencia. ¿Quiere decir que todos los borrachos son violentos e irracionales? No es cierto, hay muchas personas alcohólicas en serio, que no son violentas, que más bien son depresivas, que más bien son muy sociales. Entonces esto no es un patrón que se cumpla siempre con el alcohol. Estamos justificando el consumo abusivo de una sustancia para el abuso corporal de otra persona. Entonces no sé en qué cabeza cabe la normalización de justamente todas estas características. De hecho, el alcohol es un agravante para muchos delitos. Así es. O sea, tenemos que empaparnos un poco de la ley y concientizarnos. Hay que de verdad pedir una justicia que sea antipatriarcal, una justicia que tenga enfoque de género, y una justicia también que se preocupe por el financiamiento, un Estado que se preocupe por el financiamiento de una justicia imparcial. Acordémonos que la ley que estaba a favor de las mujeres, es decir, la ley contra la violencia, la ley para la violencia contra las mujeres, para la erradicación de la violencia contra las mujeres, perdió su presupuesto total, quedó en cero. La ley nunca salió de forma efectiva y nunca se ha cumplido. Entonces, si ustedes quieren justificar una violencia de este tipo, bueno, adelante. ¿Qué pasaría, y seamos un poco empáticos, qué pasaría si esta víctima fuera alguien muy cercano a ustedes, su mejor amiga, su mamá, su hija? Y no quiero utilizar este argumento, pero en este punto es necesario. Imagínate que a Fausto Miño en algún momento ataquen a su madre. ¿Qué diría? ¿Qué ojalá sería que nunca, lo primero que diría en redes sociales? Bajo su influencia, porque hay que tener mucha responsabilidad con el poder y la influencia que tenemos, podemos decir un montón de cosas, pero qué tan lógico y qué tanta razón tenemos al defender a un agresor. Yo no lo haría. Inclusive si es alguien que solamente ¿no? Entre comillas, por supuesto. A alguien en la calle. O sea, ahí estamos invisibilizando muchas violencias justamente con este caso. Además, podemos hablar de que es también una violencia institucional, porque es un aparato del Estado que está encargado de la seguridad, y es todo este aparato del Estado quien fue el criminal en esta ocasión. ¿Cómo se castiga al castigador? ¿Cómo culpas al verdugo?